Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la gran sorpresa que se llevó una española cuando pudo visitar por primera vez una base aérea española. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Catasia González. Un canal que ya cuenta con más de 82.400 suscriptores y 208 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos la información del mismo, nos podemos percatar de que ella también se llama Catasia González, igual que el nombre del canal. Dice que ella es natural y afortunada de las Islas Canarias, lo cual yo me hago la pregunta ahora porque me surgió la duda, ¿cómo se le dice a las personas que son de este lugar? Para que ustedes me entiendan, la gente que son de España se le llama español, las personas que son de Cataluña se le llama catalanes, a los que son de Cuba se le llama cubanos. Ahora, ¿cómo se le llaman a las personas que viven en las Islas Canarias? Y dice que actualmente vive también en las Gran Canarias. Dice que todo el mundo la conoce por ser cabin crew de Emirates. Dice que está creando contenido siempre sobre viajes y vivencias en el extranjero. Parece que de eso trata el contenido de su canal. Y por crear contenido en las Islas Canarias. Entre otras cosas, también nos muestra dónde vive. Y de eso nos vamos a poder percatar cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, el cual el 98%, para no decir el 99%, está relacionado con viajes. Ejemplo, este video que fue grabado hace 2 años ya cuenta con 21.000 visualizaciones. Dice, vuelvo a volar. Y entonces aquí cuenta su experiencia volando en un avión privado. Si seguimos subiendo, podremos creo que encontrarnos un video el cual fue subido hace 2 meses, cuenta con más de 1.700 visualizaciones, dice, donde ella nos cuenta su rutina. Dice, rutina de mañana con producto. Esto es para todas las mujeres que les gustan ver maquillaje y todas estas cosas. Y al video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí. Un video que se grabó hace 3 años y ya cuenta con más de 151.000 visitas. Dice, ¿qué hay en una base aérea militar? Gando. O sea, parece que este es el lugar donde está ubicada esta base aérea. Ejército del Aire. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Estamos aquí en la base aérea de Gando y vamos a hacer una visita para conocer este lugar. Ustedes van a ver todo lo que hay. Y ella es Isa, que es una piloto, bueno, 19 años de militar. ¿Y cuánto lleva ella de comercial? Pues del 2008, pues... ¿No? 19 años siendo militar y seguro que piloto de combate. Yo ante esta mujer se me aparece al frente, yo literalmente me arrodillo ante ella y si hay que besarle el dedo gordo del pie, se lo besamos, sin ningún problema. 13 años. 13 añitos. Pues nada, ella es la culpable de que esté hoy aquí y vamos a ver este pedazo de vídeo que vamos a montar. Quédense. Me va a encantar. Fíjate, yo me estaba preguntando cómo es que 2 personas normales, común y corriente, o viéndolo desde un ámbito civiles, pudieron acceder a una base aérea militar española. Y la cuestión es que esta muchacha que iba conduciendo tiene sus conectos, seguro que en esta base militar, porque seguro que fue a la que ella perteneció, y como su amiga a lo mejor estaba interesada en grabar un video diferente que no fuera de viaje, le dije, te voy a llevar a donde yo fui militar alguna vez en la vida durante 19 años, para que tengas un tema diferente. Y de aquí es donde surge este videazo. La base aérea de
Gando es una base del Ejército del Aire Español. Situada al este de la isla, sus aviones comparten pista con el aeropuerto de Gran Canaria y por la localización de las islas la convierten en una de las bases aéreas militares más importantes de España y Europa. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de historia a nivel nacional. El Ejército del Aire en España nace a principios del siglo XX, cuando se traen los primeros aviones al aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid. A partir de ahí se empieza como a instruir a los primeros pilotos y es cuando nace el Ejército del Aire como tal. Fíjense qué cosa más curiosa. Yo he sido fanático de la aviación toda mi vida y yo no sabría decirle en estos momentos, ahora mismo, en qué año surge el Ejército del Aire. No tengo ni la menor idea, ni ese ni cuándo surge por primera vez la aerolínea insignia de Cuba, que es Cubana Aviación. Fíjense que mi fanatismo no es tanto en sí, porque desconozco cuándo es que surgen estas cosas. Este es el más nuevo entre mar, tierra y aire, es como el más moderno. La misión del Ejército del Aire Español es la de la defensa del territorio aéreo español, además de estar implicados en muchísimas misiones de paz internacional. Es un pilar fundamental para la seguridad y la defensa de nuestro país. Dentro de la base aérea de Gando existen diferentes grupos y escuadrones con diferentes funciones. Estos chicos del SAR nos van a contar cuál es su función principal y cuáles son las cosas que hacen en su día a día de trabajo. Bueno, estoy delante del caza. Bueno, antes de que empiece el video, les voy a comentar un poco cómo es que los cubanos o los militares llegan a hacerse pilotos de combates o de transporte militar en Cuba. Primero, haces la primaria normal. Te voy a hablar cómo se ingresa aquí a la vida militar. Haces tu primaria normal como cualquier otro niño. Luego pasas a la secundaria y cuando estás en 9º grado, que creo que la edad de 9º grado, si no me equivoco, es 14 años, vienen de las escuelas militares a captarte a todos aquellos que están interesados en empezar una formación militar a una edad temprana. Entonces ahí te hacen algunos exámenes físicos, mentales, psicológicos y si eres apto pasarías a hacer tu nivel medio superior en una escuela militar que en Cuba todas las escuelas se llaman iguales, Camilitos, en conmemoración a Camilo Cienfuegos, que fue un rebelde que luchó contra los Estados Unidos. Entonces tú empezarías en esas escuelas militares con 14 o 15 años, si mal no me equivoco, y haces tu formación militar hasta los 17 años como si estuvieses formándote antes de ingresar a la universidad. No sé si van entendiendo por ahí. Entonces, cuando estás en 12 grado, que tienes 17 años justamente antes de entrar a la universidad, pero ya en estas instituciones sería una universidad militar, vienen de unidades aéreas a captar estudiantes los cuales quieran formarse como pilotos. Entonces, de 700, supongamos que quieren ser pilotos, al final, cuando terminan todos los exámenes, los psicométricos, los exámenes físicos, los psicológicos, todo, se llevan a 1 o 2 estudiantes y se lo llevan para una institución la cual aquí en Cuba creo que se llama ITM, Instituto Técnico Militar. Ahí se estudian muchísimas ramas técnicas de militares, pero también es donde está la Escuela de Aviación Cubana. Aquí en Cuba no existe eso de que yo soy civil, un ejemplo, y quiero formarme como piloto comercial o privado. Aquí eso no existe. Aquí los pilotos salen, ejemplo, un piloto de alguna aerolínea cubana, ejemplo, como Cubana Aviación, fue en sus inicios piloto militar, porque no existe esa posibilidad de que ahora yo quiero ingresar, quiero hacerme piloto privado. Aquí o eres militar primero, sirves al ejército, a la aviación del ejército, te retiras y ahí, si el país lo necesita, te llaman o te captan por si quieres formar parte, ejemplo, de los pilotos que van a volar aviones comerciales como los ATR, los Il-96, que es el avión más grande comercial que tiene Cuba, o los TU. Que sería el encargado de salir a buscar un avión que amerizara. En caso de accidente aéreo marítimo, este es uno de los primeros aviones que se acercaría al lugar del accidente para marcarlo y avisar a los demás. Ahora les enseño un poquito más por dentro. Aquí en el SAR, el avión tiene dos misiones. La misión puramente SAR, que es Search and Rescue. Básicamente nuestra función es buscar. Nosotros, si hay un accidente aéreo, un náufrago o cualquier cosa así relacionada, pues saldríamos, buscaríamos al náufrago, avión o lo que tengamos que buscar
Y luego pasaríamos la información al helicóptero y sería nos que irían a rescatar. En caso de que estén muy mal, pues tenemos capacidad de lanzar balsas para que si el barco se está hundiendo o el avión se está hundiendo, que se suban en la balsa y así puedan esperar el tiempo necesario. Balsas como estas que están Como aquí. estas que están aquí, correcto. Vale, genial. Y así les rescataríamos. Y cuentan con otro equipo de apoyo que sería en su caso este helicóptero de aquí, Correcto, el ¿verdad? helicóptero al final lo que hace es el rescate in situ. En sí, con la grúa que tienen, pues si están muy complicados y demás, pues bajarían, los recogen y se los llevan. Bueno, en el caso de Cuba, nosotros nos contamos con estos aviones modernos con lo que cuenta España o quizás la Comunidad Europea, que creo que en este caso España creo que construye estos tipos de avión. No recuerdo bien. Pero bueno, en el caso de Cuba, suponiendo que hubiese un naufragio o un avión, un accidente aéreo o algo, el tipo de avión que se utilizaría serían los An-26 o An-24, que son aviones de la época soviética. Fíjense cuántos años de explotación tiene eso, pero que Cuba lo sigue usando. Antes lo usaba de manera comercial, pero ya terminaron sus años de explotación y entonces al no poder volar o seguir transportando personas, la FARC, o sea, las Fuerzas Armadas los retiró y se los quedó ellos. Entonces son sus aviones de transporte y quizás de vigilancia como son estos. Ahora, en el caso de los helicópteros, lo que utilizaría sería un MiG-17 o un MiG-8, que cuando tú lo vienes a ver son prácticamente iguales, solo se diferencian en algunos modelos. El avión tiene embarcado un sistema de misión. Tiene como un radar y una cámara que sirve para buscar objetivos en el mar. Aquí van sentados. Por supuesto, estas cosas que tiene este avión, los aviones cubanos, los An-26 y An-24, que también son calcados. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia es que uno es más grande que otro. No cuentan con nada de estos radares. A lo mejor sí lo tienen, pero bueno, sería secreto de Estado y hasta la fecha de hoy desconozco de algo de eso. Unos operadores que controlan el radar y la cámara. Entonces somos capaces de ver objetivos en el mar a 20 millas, que serían unos 35 kilómetros más o menos. Que por supuesto, seguro estas cámaras tienen algunos sensores infrarrojos de visión nocturna para ayudarle un poco más con la situación de búsqueda, porque si no sería prácticamente imposible hallar a alguien. Básicamente funcionamos así. Los pilotos se encargan de lo que es la seguridad aérea y aquí después va embarcado un supervisor táctico, que por ejemplo sería yo, que va coordinando a los operadores y a los pilotos. Entonces va decidiendo dónde va el avión, qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar y con quién tiene que interactuar. Vale, y por ahí atrás, que veo que esta salida es súper grande, lanzarían las balsas. Y las lanzaría el buscador, se abriría la rampa y la balsa se lanzaría. Se activa automáticamente cuando contacta con el agua. Lo bueno es que dentro... Que esta balsa tiene un chip que detecta que ya tocó el agua y a inflarse. Dentro de la propia balsa tiene kits de supervivencia, tiene un primer alimento, tiene agua, tiene una baliza, una radio, o sea, tiene cosas para hacer más fácil la supervivencia. Muy importante, esto es una cosa que digo a todo el mundo, sobre todo a los míos, ¿vale? Esta cinta tiene que ir suelta. No sé por qué. ¿Vale? Porque cuando tiro la grúa, El Super Puma es uno de los helicópteros de rescate que tiene el Ejército del Aire aquí en Canarias y estoy con Irene que me va a explicar un poquito cuáles son las principales cosas que hacen con este helicóptero. Esta es otra mujer a la cual yo le besaría los pies, es piloto y de helicóptero. Fíjense que yo una vez intenté buscando porque yo soy, vamos a decir que adicto a la aviación de cierta manera y busqué estando en el ejército que me captaran para yo ser piloto, no sé, de lo que fuera, de helicóptero, de avioneta de fumigación, de lo que sea, pero yo quería ser piloto y jamás se me dio. Bueno, pues efectivamente este es el helicóptero que utilizamos para rescatar. La tripulación está compuesta por 6 personas. Aquí en cabina iríamos el piloto, el copiloto y el mecánico que va sentado en esta silla de en medio, que se levanta.
Y nada, básicamente la misión del piloto, que va ahí a la derecha, es realizar el rescate en sí. Y aquí el copiloto, la idea es que le quite todo el trabajo posible al piloto, que esté atento de los parámetros a través de todas las pantallas que tenemos, las comunicaciones, los cálculos de combustible y todo lo que necesite el piloto para que tenga que pensar lo menos posible y pueda estar pendiente de la grúa. Pues hay que estudiar mucho desde selectividad, ya que se hace el cambio entre ciencias y letras. Es importante ir a la parte de ciencias, que es la que nos va a dar la posibilidad de entrar en la Academia General del Aire, que está en Murcia. Se hace a través de oposición con la nota de selectividad, la nota de bachillerato y luego unas pruebas físicas, un examen de inglés, pero lo más importante es tener la nota de bachillerato. Vale. Y luego son 5 años de estudiar mucho, 4 en Murcia y el quinto la especialización. 5 años para convertirse en piloto de helicóptero. Es casi como si fuera una carrera universitaria. En función de si vamos a ser pilotos o no y de qué tipo de aeronave vayamos a pilotar, es en un sitio diferente. Curiosidad. El día 10 de diciembre se celebra el Día de la Patrona del Ejército del Aire, que es la Virgen de Loreto. Esta también es la patrona de la aviación comercial como tal. Así que si tú tienes miedo a volar y quieres echarle un rezadito a una virgen antes de despegar, tu virgen es la Virgen de Loreto. Fíjense, no lo sabía. Y les voy a decir como curiosidad, hasta donde tengo entendido, por lo menos aquí en la aviación cubana, los helicópteros son los únicos prototipos voladores los cuales no pueden tener piloto automático. Todo el tiempo el piloto de helicóptero tiene que tener los mandos sobre las manos sobre los mandos. O sea, no lo puede soltar porque enseguida el helicóptero se descontrola y puede ocasionar una catástrofe. Cosa que no ocurre en los aviones, los cuales el piloto despega el avión y luego ha pasado aproximado 1 minuto o algo, ya empieza a poner el piloto automático. Eso en los helicópteros no existe, o por lo menos hasta donde sé yo. Ahora nos movemos un poco de los hangares y vamos hacia las populares cuevas, hacia refugios que están ahí en la base aérea de Gando, que los canarios estamos muy acostumbrados a ver cuando aterrizamos y despegamos desde el aeropuerto de Gran Canaria. Esos refugios son los de los populares F-18 y el capitán Héctor Vázquez nos va a contar un poquito más acerca de cuál es la función de ellos, de qué hacen ahí, cómo trabajan y para qué están. Estos hangares están muy bonitos para estos aviones, porque luego que yo visualice bien cómo están los aviones aquí en estos hangares, en estos refugios, les voy a comentar cómo son los de aquí. Bueno, pues nada, encantada. Aquí en la base de Gando básicamente está para ofrecer el servicio de policía aérea de todo el archipiélago a nivel nacional y a nivel OTAN. Para eso dispone de 2 aviones como este, uno en 15 minutos, que lo que significaría que en 15 minutos estaría volando, y otro de 60 minutos, pues lo mismo. Para ello siempre hay un piloto de alerta aquí, un mecánico y un armero, que estarían permanentemente de alerta 24 horas al día, 365 días al año, desde hace ya unos cuantos años, unas cuantas décadas de hecho. Que no, eso no quiere decir exactamente de que una misma persona va a estar el año entero de guardia, sino que se relevan de guardia tras guardia. Creo que aquí en Cuba una guardia de esta duraría 24 horas seguidas. Luego vendría otro personal y lo sustituiría durante las próximas 24 horas. Eso es lo que debe pasar aquí también, ¿verdad? Y bueno, esto es un avión pues adquirido de la Navy, de los Estados Unidos, un avión diseñado para portaaviones, aunque en España desempeña funciones de fuerza aérea. Está armado según los niveles de alerta que se establezcan y a partir de ahí estaría siempre preparado para salir. En el caso... Ahora, lo interesante sería saber cuántos años de explotación ya tenía este avión cuando se lo entregó los Estados Unidos a España. De aviones, por ejemplo, que no respondan para decir su posición, para decir qué están haciendo, si pasara algo en una cabina o un atentado o algo, ¿ustedes estarían aquí para reaccionar? Sí, realmente es uno de los motivos por los que estamos nosotros aquí, aparte de haber muchos más. En este caso, el servicio de 15 minutos estaría para asegurar precisamente el espacio aéreo que tenemos que defender aquí, de tal manera que cualquier avión que no cumpla con su plan de vuelo, que no tenga plan de vuelo, que no comunique o comunique como si fuera un secuestro, una intervención ilícita,
aviones que por ejemplo tienen algún fallo de radio incluso, que ya no tiene nada que ver con el terrorismo o la intervención ilícita, sino que además es de seguridad aérea. Pues estaría el avión preparado para salir y en un caso determinado a echarle una mano, o sacarlo del espacio aéreo o traerlo aquí, dependiendo de esa situación, pues se haría una cosa u otra, claro. Que les voy a comentar algo muy curioso con respecto a estas misiones que también cumplen estos aviones y que no necesariamente tienen que ver con la guerra. Aquí en Cuba hace unos años, muchísimos, creo que tiene más de 20 años, hubo un momento en el que existía mucha discordia entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba. Y entonces habían avionetas simples, no me acuerdo ahora qué modelo era, que venían desde los Estados Unidos y se metían en territorio cubano, específicamente en La Habana, y soltaban pancartas, o sea, papelitos con frases o cosas así. Realmente no sé lo que decían. Por supuesto, yo en esa época ni siquiera era el espermatozoide de mi papá en los testículos. Para que ustedes tengan idea de cuántos años estoy hablando en retroceso. Y una vez esas avionetas se metieron en Cuba, aviones militares cubanos derrumbaron creo que 2 de estas avionetas. Y eso formó una revuelta a nivel internacional porque los Estados Unidos estaban acusando a Cuba de que había tumbado esos aviones en aguas internacionales. Y Cuba decía que no lo había tumbado en aguas internacionales, que lo había hecho en aguas nacionales. Y hasta ahí llegaron esas avionetas que se metían en territorio cubano de cierta manera ilegal y soltaban pancartas o propagandas y luego se iban. Muy bien. El F-18, comúnmente conocido como solamente F-18, un F-18, tiene un nombre más largo del que realmente nosotros todos conocemos. A ver si lo digo bien. McDonnell Douglas FA-18 Hornet. O Hornet, no sé cómo decirlo, pero Hornet queda un poquito como horny, no lo sé. Este avión puede casi romper doblemente la barrera del sonido, alcanzando la velocidad de 1.8 Mach, que es nada más y nada menos que 2.205 km por hora. O sea, ¿se imaginan? 120 km por hora, ya yo voy, que no controlo el coche, 2.205 km por hora. Y a eso adicionale que tenga que hacer un giro brusco y hacia arriba, hacia abajo, dar una vuelta, esquivar un misil. Todo eso es en presión atmosférica, porque al final 8 Mach lo que estás queriendo decir es que aumenta la gravedad. 8 Mach, no, yo creo que nadie soportaría 8 Mach. 2 Mach, creo que es algo, eso tiene algo que ver con la gravedad, que al final es 8G, creo que en lo que más aguanta un ser humano es hasta 9G, o sea, 9 veces la gravedad de la Tierra. A partir de ahí, si es fuerza positiva G, ahora no me recuerdo bien cómo que se dice. Bueno, la cuestión es que si tú sobrepasas eso, tú te desmayas totalmente. Por eso es que los uniformes de los militares están comprimidos con mucho aire para cuando hacen esos giros bruscos, el cuerpo, la sangre no se le vaya completamente o para la cabeza o completamente para los pies. Que creo que si se le va completamente para los pies, el piloto se desmaya en su totalidad. Y si se va para arriba, se le llena demasiado la cabeza de sangre. O sea, estoy hablando por lo que he visto de los simuladores. No sé si en la vida real estos pilotos han sentido eso. Pero la cabeza se te llena tanto de sangre que la vista se te nubla y se te pone todo rojo. Yo realmente no sé cómo esta mujer se ha montado aquí. Oiga, tiene que tener unos poderes y unos contactos increíbles. La palanca para manejar el avión. Todos los movimientos que ustedes hacen de vuelta para un lado, para el otro, todo con el esto. joystick, sí. Wow, qué pasada. Sí. ¿Qué más manejarías las armas, por ejemplo? Si tienes que disparar un misil, por curiosidad. Sobre todo con esto. Aquí seleccionarías el misil que tienes de aire a aire. Los diferentes misiles, pues según le das hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo y demás. Los modos de bloqueo los tendrías también aquí. Y luego aquí tendrías un disparador, que es como el de una pistola, que es para disparar los misiles aire-aire o el cañón. Wow. Y este es para tirar todo tipo de armamento aire-suelo, donde tendrías que pulsarlo, tanto bombas como misiles. Para salir de aquí tienen un remolque, ¿verdad? O sea, No, para salir salimos nosotros, sí, vale. con los motores. Pensé que para meterlo, sí.
Para meterlo sí que tienes que, porque no tiene marcha atrás. Ah, Esto no vale. tiene reversa ni tiene... Este va enfocado. Este solo va para adelante. Muy bien, pues gracias. De nada. Yo creo que si el que está grabando en estos momentos se va y lo deja solos a ellos dos, yo creo que hay un poquito de química aquí. No sé, es lo que me parece a mí. Venga, que le llevo, vamos. Y chirrin chirrán, se le acabó la aventura en esa base aérea. Con más de 120.000 suscriptores, el Ejército del Aire, el primero de los ejércitos en obtener la placa plateada de YouTube. Como la mía, la que... Ah, no, que no la tengo todavía, porque tú no te has suscrito. Por supuesto que yo tampoco la tengo porque tú tampoco te has suscrito. Así que, ¿qué esperas hacer esto? Para ver si algún día yo logro alcanzar esta placa. Óigame, no es fácil, señores. No es fácil. Bueno, suscríbete. Y también suscríbete al canal del Ejército del Aire. Suscríbete aquí a mi canal. Dame un like si te gustó este vídeo, por favor. Y si quieres que haga más vídeos de este tipo, comentándote cosas, yendo a lugares, descubriendo cosas y trasladándotelas por aquí, por favor, déjamelo en comentarios. Un besito, no te olvides de dar like, comparte si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Pero aquí el que realmente se ha quedado sin palabras, o para que ustedes entiendan, flipando, he sido yo. Primero, porque yo no sé cómo esta joven, esta muchacha, esta española, logró acceder a una base aérea. Porque esos son lugares completamente restringidos que solo pueden acceder militares. Y fíjense que no es cualquier tipo de militar, es el militar que está asignado a esa unidad, porque yo puedo ser piloto también de otro tipo de, ejemplo, de un Eurofighter, pero que pertenezco a la base militar que está en España, o sea, en la península como tal. Yo voy a Canarias y voy a esta unidad, no sé si es que esta unidad está aquí en Canarias, sí, está en Canarias, ya lo dije al principio del video, y yo no puedo acceder a esa unidad. O eso pasaría aquí en Cuba. Fíjense cómo le estoy hablando. Ni siquiera los propios militares pueden acceder a otras unidades militares. Está completamente prohibido. Por supuesto, a no ser que tengas una autorización. Otra de las grandes cosas que me pareció súper interesante es cómo pudo acceder a un F-18. Óiganme, se montó en la plaza del piloto. Lo recorrió completamente por arriba. Óiganme. Yo esa mujer no me baño porque estoy impregnado de todo ese avión militar. Y por supuesto me hubiese gustado que hubiesen presentado otras cosas de esta base militar. Lo que tenemos que entender que esto es algo secreto. Por supuesto, es una base militar. Lo que le iba a comentar con respecto a los hangares aquí en Cuba, que no se lo comenté cuando hablaron ahí en el video. Y es que los hangares aquí en Cuba no son parecidos como estos que presentaron aquí, pero la diferencia es que arriba le siembran cosas y lo cubren con tierra, como para que quien lo mire del satélite solamente vea bosque, árboles sembrados arriba y no crea que es un túnel. Pero yo digo que no hay que ser universitario, ni general de ejército, ni de brigada, ni de cuerpo, ni de división, para tú saber que esto tiene árboles arriba, o sea, una vista satelital, tiene árboles, y entonces aquí hay un caminito. ¿Qué tú crees que es eso? ¿Un refugio de aviones? Eso no tiene otra explicación. No sé a ustedes qué les pareció este video. No sé si llegaste hasta aquí. Te recuerdo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. Por supuesto, no te olvides comentar y regalarme tu like para que este video de reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, por supuesto que te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.